Amigos, bienvenidos, buenas noches. Hoy es martes y como todos los martes estamos desde los estudios de YSU Calaboz con Voz para llevarles esta conversación que ya es una tradición en sus casas, en sus hogares, definitivamente. Y es una conversación que, como le repito siempre y no me voy a cansar de hacerlo, que tiene buenas noticias. El arte, la literatura, la pintura, cualquier rama siempre es una buena noticia porque nos hace recordar que de humanos tenemos, lo que nos queda de humanos, lo que nos lleva a sensibilizarnos. Y eso no lo debemos de perder. No es lo mismo leer las noticias que leer un libro, no es lo mismo oír, pues no sé, reggaetón, ¿verdad? Sin menospreciar a las personas que les gusta el género, que oír algo que les va a hacer sentir y desarrollar más su criterio, su conciencia, su reflexión. Así que esta noche tenemos una entrevista con un querido amigo desde muy lejos, desde Uruguay, que nos ha brindado su tiempo y que, como todos los amigos del sur, esa pasión por el arte y por compartirlo les permite desvelarse con nosotros. Quiero decirles que ellos están 3 horas adelante, o sea que ya estamos abusando. Pero ya les voy a presentar a nuestro invitado. Antes de eso, las consideraciones de siempre, ¿verdad? Por favor, no tiremos la basura por las calles. No me voy a cansar de repetirlo. Martes tras martes se los repetiré hasta que el día que me muera o que quitemos el programa o que llueva fuego, no sé qué va a pasar, pero no me voy a cansar de repetirlo. No tiremos la basura por las calles. Tenemos que respetar el medio ambiente. Se los hemos expuesto de muchas maneras distintas hasta llegar a la conclusión de que esto que ha pasado en el mundo, esta terrible pandemia que puso de rodillas a las grandes potencias, tiene que ver con el irrespeto al medio ambiente. O sea, ahí nace todo. Si no nos tuviéramos que hartar los murciélagos, esto no hubiera pasado. O sea, usted no tiene necesidad de comerse un murciélago. No tiene necesidad de comerse un tacuacín. No tiene necesidad de comerse un armadillo. No tiene esa necesidad. No lo haga, porque la próxima vez que se come una iguana, usted no sabe qué virus puede desarrollar y entonces va a parar el mundo otra vez y usted no quiere ser responsable de eso. Así que por favor respetemos el medio ambiente. 2, manejemos con precaución. Es increíble la cantidad de accidentes fatales que hay en este país porque se nos atravesó una moto, porque no vimos, porque íbamos hablando por el celular, porque hasta texteando. ¿A quién se le ocurre que va a ir escribiendo en el celular mientras maneja? O sea, es absurdo. Entonces, por favor, manejemos con precaución, con decencia, con consideración. Yo le aseguro que por no darle el paso a alguien, usted no va a llegar más temprano. O sea, no. Si quiere llegar más temprano, levántese más temprano. Si quiere llegar más temprano, salga más temprano. Pero no vaya corriendo porque se levantó tarde o porque salió más tarde. Nada, y ya no le quito más el tiempo a nuestro invitado porque tenemos muchísimas cosas que hablar con él. Es un experto en algo que a mí me fascina, porque es un tema fascinante, uno de esos temas de historia que son fascinantes, y él es Santiago Tricánico, y está con nosotros desde Montevideo, Uruguay. Él es ensayista, su especialidad la historia, y bueno, bienvenido Santiago, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Aida, por esta invitación y un gran abrazo a ese querido pueblo salvadoreño, tierra de quien extrañamos mucho, a Rulfo Romero, que para nosotros marcó una tendencia en la vida política del Uruguay. Yo estuve presente, sin ser creyente, en la misa que se le hizo a Rulfo Romero, y nosotros estábamos en plena dictadura uruguaya y el ejército rodeó la catedral. Yo esa imagen aún la tengo en la retina. Por eso siento un gran afecto por ese pueblo solidario, combativo, luchador y sufrido como es el pueblo salvadoreño. Ay, qué lindo, Santiago, de verdad. Sí, Monseñor Romero es una figura Sin dudas, sin dudas. importantísima ya no para El Salvador, para el mundo. Para el mundo, más allá de ideas religiosas o no religiosas,
su impronta, su figura, su dedicación, su lucha. No hablamos de religión, hablamos del ser humano que luchó, que ofrendó su vida por una sociedad más justa, más igualitaria. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Además, y eso es lo que yo admiro de los historiadores, ¿viste? Porque los salvadoreños tenemos una memoria histórica muy cortita. Los salvadoreños no tenemos memoria histórica, lo que tenemos es olvido histórico, ¿viste? Suele pasar, suele pasar. ¿Verdad? Sí. Entonces, cuando tú, todos sabemos de Monseñor Romero, todo el mundo, todos hablamos de Monseñor Romero, pero yo creo que muy pocos conocemos realmente el proceso del hombre, el proceso de Óscar Arnulfo Romero como tal, su transformación, porque eso es interesantísimo, o sea, Monseñor Romero es un ser humano que transita por la vida transformándose. Sin dudas. Y, Sin dudas. y con una gran responsabilidad hacia esa transformación, ¿no? Y eso es increíble. Y estamos felices porque se ha aprobado la beatificación de Rutilio Grande también. No sé si lo sabías. No tenía conocimiento. Sí, sí conoces a Rutilio. Sí, sí, claro, sí, sí, sí. Bueno, pues entonces ya nos informaron que se ha aprobado la beatificación. Estamos esperando la fecha Qué bueno. del Vaticano. Muy bien. Porque Rutilio es parte del milagro de Monseñor Romero, ¿no? Muchos afirman que es la razón del milagro de Monseñor Romero. Increíble eso. Sí, de su conversión, porque a partir del asesinato de Rutilio y de sus amigos, es que Monseñor se da cuenta de que aquí está pasando algo y que hay que enfrentarlo, ¿no? Él venía de otra línea, de ser exacto, más conservadora, sí, más conservadora, totalmente, conciliadora, y entonces viene y cambia a través de eso. Pero bueno, estamos felices por eso, estamos esperando esa fecha. Y yo quiero que tú me cuentes. Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias. Yo quiero que tú me cuentes un poco, porque yo hablábamos afuera de micrófonos con Santiago y le decía, no, pero es que la novela, me dice, no, es que yo no escribo novela, yo escribo ensayo. Y le digo, pero escribe una novela sería linda, porque a mí el ensayo me parece dificilísimo, o sea, siempre he buscado como la definición de un ensayo y cómo escribir un ensayo y nunca encuentro qué es. A ver, cuéntame, ¿qué es un ensayo? Sobre todo un ensayo histórico, Santiago. Un ensayo histórico es intentar, vamos a hacerlo más gráfico, es como ir al pasado, rescatar la historia y traerla al presente. Pero para eso se tiene que tener en cuenta que hay determinados parámetros. Yo no puedo decir, por decir un tema, a Rulfo Romero lo mató fulano de tal si yo no tengo la fuente. ¿De dónde la saqué? Entonces la categoría ensayo siempre tiene que tener el respaldo de la bibliografía y saber a qué fuente consultaste. Por eso el ensayo siempre demora mucho más que otro libro. A mí cuando sacan, por ejemplo, a ver, la pandemia hoy, qué rápido escribieron desde marzo a septiembre. No lo estoy criticando, digo, me llama la atención. No, claro. Digo, es un tema y ya hay un libro. No, a mí un libro a veces me lleva mínimo 4 años trabajarlo. Claro. Porque debo consultar, debo entrevistar, debo mirar diarios, debo ver otros docentes. No me es tan fácil. Porque después, obviamente, tienes la crítica. Puede ser un programa de televisión, de radio, que te digan, bueno, ¿y usted dice esto? ¿De dónde? ¿Dónde está graficado en el libro que usted llega a tan conclusión? Bueno, para llegar a esas conclusiones, debemos demostrar que esa verdad, nosotros tenemos fuentes que nos dicen por qué camino se va. Si no, sería un sálvese quien pueda. Por eso el ensayo histórico tiene ese rigor. Además, cuando lo escribís,
debe citar en el entrecomillado, en el pie de página o al final del libro, cuáles son las fuentes consultadas. Aparte, obviamente, de la bibliografía que tú consultas. Es un poco complicado, digamos, para entender. Pero bueno, es lo que gusta también, o por lo menos a mí, es la historia reciente de alguna manera. En estos países la historia reciente cuesta hacerla entrar todavía porque hay generaciones que no la entienden. Nosotros, América del Sur, vive un proceso similar de dictaduras, prácticamente todas juntas, del año 70 al año 84. El único país que se salva es Venezuela, que la última dictadura la tuvo con Pérez Jiménez en el 58. Entonces, esa historia que tú piensas, ya está, no, ya está. Todos los días descubrimos algo de esa historia. No en vano la Argentina tiene 30.000 desaparecidos. No en vano Uruguay tiene 100 y pico desaparecidos. Bueno, eso no es ya está. Eso hay que seguir investigándolo. Porque tú me hablabas recién, fuera de micrófonos, de la historia que tiene miserias, traiciones. Totalmente, Aida. Nosotros seguimos descubriendo pactos entre militares, no militares, en asesinatos, en acuerdos, en impunidad. Bueno, eso hay que seguir trabajándolo, porque esa es la memoria que nos va a permitir a nosotros que esa máquina infernal, que es la devoradora de conciencias, nos siga avanzando. Eso es lo que tenemos que lograr. Que la máquina del olvido no nos gane. No la máquina del rencor, la del olvido. Que tengamos presentes. Los militares uruguayos usaron una frase que les fue muy en contra el día de hoy y que tenemos que aprender de ella. Quien olvida su pasado está condenado a vivirlo. Claro. Esa frase era de ellos, refiriéndose a la subversión, indamás y justificar los asesinatos y los homicidios. Bueno, de esa frase, hoy, a muchos que todavía viven de esas épocas, le cae el sayo. No olvidamos el pasado. Pero tenemos que trabajarlo. Y se trabaja también mediante la historia. Yo doy clase de historia reciente. Es difícil la historia reciente, es muy difícil. Porque hay protagonistas vivos, todavía, que pueden demandarte. Me pasó, me demandaron por un libro. Bien, gané el juicio, no importa, pero me demandaron. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado cuando se hace historia reciente. No, claro, pero es que además de una demanda, y es peligroso, o sea, la demanda es una consecuencia, sí, pero además es una consecuencia benévola, porque, claro. Porque luego si tocas realmente los tinglados del poder, hasta tu integridad física puede ser. Bueno, amenazas ya hemos tenido, ¿no? Ya estamos acostumbrados a las amenazas. Claro. Claro, imagínate me estás hablando de los militares uruguayos, que la casta militar pues está cortada con la misma tijera en todas partes. Sí. O sea, de Argentina vinieron a El Salvador a entrenar a los militares salvadoreños para el conflicto armado. Claro. Y a su vez a los nuestros los entrenó a Estados Unidos, en la Escuela de las Américas de Panamá. Claro. Ahí van los argentinos, los uruguayos, los paraguayos, y wow, es tristísima esa historia. Pero bueno, de esa historia también debemos aprender que no se derramó sangre en vano, ¿no? Que es lo que muchas todavía de las generaciones que están llegando no toman conciencia. No lo saben, no, ni siquiera. Solo saben por arriba, no es un tema que interese. Se da un fenómeno, en historia reciente yo tengo alumnos muy mayores, jóvenes tengo muy pocos, poquísimos jóvenes. Y los jóvenes que tengo por lo general son egresados de la licenciatura de historia. Los demás, aunque parezca mentira, son más grandes. Claro. Porque tienen la voracidad de conocer ese pasado de Uruguay, Argentina, la región, América Latina. Y no solo de conocerlo, ¿viste? Porque los que lo vivimos, lo vivimos desde diferentes aristas, desde diferentes caras del cubo, ¿no? Entonces llega un momento en que querés tener otra visión, o sea, una visión más global de lo que pasó y enterarte. Yo, por ejemplo, me acabo de escuchar todititas las audiencias que hicieron en España al acusado de los asesinatos de los jesuitas, aquí en la UCA.
Entonces, me parecen unos documentos históricos que debería de ser obligación que los pasaran en la televisión, que los pasaran a los estudiantes. Y nadie le ha parado bola, o sea... Pero Aida, eso no vende. Entonces, cuando tenés medios de comunicación jugados solamente al mercado, no es lo que más vende. Entonces, lamentablemente, en estas sociedades, no conozco otras, no conozco las europeas, por ejemplo, es el rating, el mercado, lo que prima. Lo que tú decís es totalmente correcto. Pero, lamentablemente, el mercantilismo lleva a veces a que, bueno, tú tengas que hacer todo un apostolado para tener un programa de radio. Y acá pasa lo mismo. Ahora, si tú tuvieras un programa de radio de otra manera, que no apostara a la cultura, que apostara más a otros temas más banales, quizás a ti te fuera mejor en el dial del Salvador. Y acá es igual. Y la Argentina es peor. Pues sí, es una, Entonces, no toman. realmente sí es un despropósito de nuestras sociedades, totalmente un despropósito Pero porque, claro, Aida. Pero claro, Aida, sin dudas. Sin dudas. Sin dudas. Sin dudas. O sea, es lo que se vende. Aunque, imagínate, imagínate sí, cómo, qué factura vamos a pagar, que al punto que este gobierno de ahora, en febrero, te debes haber enterado, tuvo la desfachatez de meterse al Congreso con militares. es terrible eso. No, es terrible. Y No el hemos aprendido nada de la historia. No hemos aprendido nada. no hemos aprendido nada. Y el presidente del Ejecutivo se fue a sentar en la silla del Legislativo. Y claro, los que venimos de allá, dijimos, esto es un golpe de Estado, ¿qué nos está pasando? Y Y sí, ¿qué los que vas a está, pensar? y Y los es otros, lógico. no, bravo, que saque a todos esos ladrones, que les mete una patada. O sea, ¿cómo es posible que una sociedad no comprenda el nivel de peligro que hay cuando un órgano del Estado usurpa el otro órgano del Estado? Yo no sé si los que están ahí son corruptos, son ladrones, son pedófilos, no sé, no me interesa. Pero no es la forma, Aida. No es la forma, la institucionalidad se debe de respetar si queremos seguir viviendo más o menos en algo que creemos que se llama democracia, ¿no? Los carriles constitucionales son uno solo. No hay mesías en estos carriles constitucionales que nos pueda salvar. Es la conciencia de un pueblo y es el respeto a las instituciones democráticas, a la división de poderes del Estado. Y bueno, será la vía judicial la que tenga que decir quién es corrupto, quién es pedófilo, quién sea. Pero no los falsos mesías. Porque América Latina ha convivido con sus falsos mesías y así no fue. Y así no fue. Entonces, nuevamente la frase, quien olvida su pasado está condenado a vivirlo. No creamos en los mesías, no creamos en las soluciones violentas para sacar un mal, te derribo al gobierno constitucional. No. Claro, Derribemos al gobierno constitucional mediante las urnas, mediante la movilización, mediante la toma de conciencia, votando, no buscando las salidas violentas que no condicionan a nada. Porque acá no va a venir un mesías a solucionar los problemas del Salvador, los problemas del Uruguay. No, ya probamos, ya jugamos con fuego. Ya fueron aprendices de brujos otras generaciones y así no fue. Hay que recapacitar de todo eso. Hay que aprender de ese pasado porque, como decía, lo podés tener a vivir de nuevo. claro, claro. Y solo, mira, yo te digo, solo quien no ha estado en una guerra, solo quien no ha estado en una dictadura militar, solo quien no ha sufrido los escuadrones de la muerte y las Claro, desapariciones, claro. solo ese puede justificar y decir, ay, sí, sí, qué bueno que se meta. O sea, Ajá, ajá. ese respeto total. Tengo una anécdota en la Argentina porque voy cada tanto a dar cursos, una cantidad de amigos, que habíamos tomado un taxi y la compañera que venía conmigo en el taxi en ese momento era una mujer que había combatido mucho la dictadura militar argentina. Y la cimentista no se le ocurre mejor idea que decir, sí, sí, pero en la dictadura vivíamos mucho mejor.
tuvimos un problema dentro de ese taxi que yo me quería morir. Los uruguayos somos más tranquilos que los argentinos, el argentino más vehemente, cosa que Sí, los admiro, ¿eh? Los admiro. Digo, señor, me para el taxi, usted es un atrevido. Yo me quería morir, pues digo, el hombre, no me podemos discutir con el hombre. No, no, paró el taxi y le dijo, yo con usted no viajo. Usted vivió mejor, yo no viví mejor. claro, Yo viví perseguida. Claro, digo, mira cómo hace carne eso en mucha gente, que la vivió y que la sufrió, y que aún tiene hijos que no encontró. Es claro, lo que pasa en Uruguay. En Uruguay no hemos tenido respuesta a dónde están los cuerpos. No hemos tenido mínimas respuestas de los militares. Y estas generaciones, de alguna manera, siguen tomando distancia del tema, porque siguen presionados por los otros que se han retirado. Es muy difícil, muy difícil. Cuando llega un día de la madre, un día del padre, y no hay a quién poner una flor. O no conocer dónde están los restos de esa persona querida. claro. No tuviste la oportunidad de despedirte de ella. ¿Mm? Y que sabés que murió en forma violenta. Y no sabés ni siquiera en qué condiciones murió. Es terrible todo eso. Entonces, quienes hemos trabajado en esos temas, lo que decimos, no juguemos con fuego. No hay salvadores mesías en la sociedad. Mentira. Lo que hay es conciencia en las sociedades que intentan cambiar esas realidades. Y no hay otra, Aida, no hay otra solución. Vuelvo a reiterar, no creo en los apóstoles de que voy a salvaguardar todo y voy a luchar contra las maras o voy a luchar contra la corrupción. No, no. Eso se puede lograr no solamente en el discurso, sino en la obra también, pero con conciencia y con un programa de gobierno que llegue a eso. Y que sea creíble ese programa de gobierno. Claro. Las sociedades tienen que volver a recreer del sistema político, que eso nos pasa a toda América. Hay un descreimiento del sistema político. La famosa frase en la Argentina, que se vayan todos. Es terrible esa frase. Que se vayan todos. Porque no creen ya en muchos dirigentes políticos. Y eso también es un deber de la clase política, que las sociedades vuelvan a tener credibilidad en sus dirigentes. Y eso nos pasa a toda América Latina, no solamente a El Salvador, a Uruguay, a Argentina, a Paraguay y a Brasil. Cuando uno habla de el auge de las religiones, cuando Uruguay registró, eran los países, junto con Cuba, de los más ateos del mundo por su propia historia, por su historia de secularización, de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Notamos que hay un repunte de las creencias religiosas, neopentecostales, afrodescendientes, cultos afrobrasileños, ¿Y dónde se registra? Se registra durante el periodo militar. Y entonces uno pregunta, ¿y por qué continúan? Porque la gente buscó soluciones, no las encontró. Entonces vuelve a tener en algunas iglesias el discursito que quieren escuchar. Yo en facultad aprendía que estamos en una sociedad donde las religiones están en un escaparate de un supermercado. Bueno, esta me viene bien, esta no. ¿Esto qué significa? Que el Estado no ha dado respuestas a lo que la sociedad necesita. Y ahí viene el descreimiento, falsos mesías, pseudo religiosos. Eso también es peligroso. Ah, mucho, mucho, totalmente, totalmente. Sobre todo porque también la historia, que tú la conoces mejor que yo, nos ha demostrado que la mayoría siempre salen con un domingo 7. Pero por supuesto, por supuesto. Nadie es tan bueno como pretende. No, somos hombres y mujeres con claros y oscuros. No hay santos en esto. Sí, no, definitivamente. No. Los santos estarán en otra escalón de la deidad. Nosotros somos simples mortales que tenemos que hacer en el ahora, en el aquí, lo que mejor podamos. Pero esa realidad no solo la vive El Salvador, la vive toda América Latina. Pero mira, Santiago, a mí me sorprende mucho porque gracias a Dios y a nuestro querido amigo Aldo, pues yo he tenido la fortuna Un gran amigo, Aldo. Sí, lindo él. Historiador también. Sí, claro, sí. Más joven que yo, sí, pero Igual que tú. hemos trabajado juntos. Pero dime, o sea, hay mucho interés
por la historia. Hay muchos historiadores, hay gente que se dedica a la historia en Uruguay, porque acá tenemos muy pocos realmente. Y lo que tú dices, con mucho miedo a la historia reciente, con mucho miedo de tocar temas sensibles, temas polémicos, de denunciar, pues, porque finalmente la historia es una denuncia, como tú me explicabas al principio, si tú encuentras una fuente, si tú encuentras... La historia a vos te interpela de alguna manera. Cuando vos lees un libro de historia reciente, te tiene que interpelar en la conciencia. ¿No? Porque estás tomando un relato, muchas veces no conocido, o que se conoce como historia oficial. Claro. La historia oficial sabemos que está flechada. Aquello que dicen, la guerra la escriben aquellos que ganaron. Y sí, es cierto. Es cierto. Es cierto. Pero busquemos las aristas de los que no ganaron, ¿m? Y tomemos esos relatos para construir la historia, de todos los lados. Uno no puede a veces, cuando hace un ensayo de historia, decir, bueno, me quedo con las fuentes de izquierda, por dar un ejemplo, y no consulto las fuentes de derecha. No, no, no. Es consultar a todo el mundo. Porque nada, absolutamente nada, se puede ver fuera de su contexto histórico. No es lo mismo El Salvador de la década del 70 al Salvador del día de hoy. No es el mismo el Uruguay de la década del 70 al Uruguay del día de hoy. Claro. Hay un contexto histórico. Acá hay una frase muy, muy, muy jocosa, aquellos que les gusta el turf, en las carreras de caballo, que dicen, con el diario del lunes todos ganamos las carreras. Y es cierto. Con el diario del lunes todos tenemos los resultados vistos de las carreras. Lo importante es cuando no tenés el diario del lunes, ¿qué haces? Entonces, tenemos que aprender de esa historia reciente. Lo que pasa es que también estos países tienen un problema, y es el acceso económico al libro. Es cierto, hay bibliotecas públicas donde están los libros. Quizás algo en desuso hoy en el Uruguay. Yo en este momento estoy ocupando un cargo de la Dirección de Bibliotecas de Montevideo, soy el director, y tengo un desafío por delante ahí para intentar que el libro llegue a la sociedad y no la sociedad llegue a la biblioteca. Porque lo que estamos logrando es tener bibliotecas que tengamos los funcionarios mirando el techo. Entonces, la biblioteca debe salir al barrio, a la zona, al territorio. Entonces, ahí hay libros. Pero muchas veces el tema económico también influye. Por ejemplo, Argentina tiene una política muy interesante de subsidio de libros. No tienen IVA, son más baratos. Uruguay no las tiene, por ejemplo. Entonces, un libro hoy de historia reciente, para nosotros nos puede costar un poco caro. A un libro nacional, digamos. Sí, sí, estamos hablando de un libro que debe estar para Uruguay es muy caro, ¿no? Un promedio de $30. Es caro. Ah, para acá $30. también. Sí. Exacto, más o menos, ¿no? Es lo que 25 más o menos en dólares, digo, es caro. Es caro. Sí. Y sin embargo, el autor es el que se lleva menos. Ah, por supuesto. Nosotros nos llevamos el 10% del precio de tapa. El resto es la editorial, las librerías y el distribuidor. Y toda la línea. Clarísimo. O sea, para tú llegar a vivir realmente la literatura o de la historia, y yo creo que en Uruguay han vivido dos, Galeano, Benedetti, y no sé quién más, digo, uno más, tres han vivido la literatura. No conozco realmente en Uruguay quien haya vivido la literatura. Claro. Bueno, Es muy difícil. y los que has mencionado son realmente los que conocemos, ¿no? Claro, sí, De los que te podemos hablar. Porque han tenido ese fenómeno de exiliarse del Uruguay en la época de la dictadura y trabajar en Europa. Galeano trabajó en México, dirigió un diario en México. Eso le pidió también que se catapultaran sus obras. Claro. Pero los otros, digo, es muy difícil poder llegar a vivir de la literatura. O sea, podrás vivir de la docencia, podrás vivir de la administración, pero la literatura resulta un tanto difícil a veces. Uno lo hace más que nada por esa vocación que tiene por escribir y por transmitir ideas, pero si uno fuera mercantilista, no escribe, realmente no escribe. No, no. Y a Aldo le pasa lo mismo, digo. Estaría vendiendo empanadas Pero claro. O mate. Claro.
y no me siento noche sin dormir a corregir, a ver, digo, a chequear, digo, basta. A Los buscar. avatares que tienen estos oficios, que a veces no son muy fáciles. Pero bueno, Santiago, te interrumpo, se nos pasa el tiempo increíble. Platicar contigo es un orgullo. Sí, sí. Estamos llegando a la mitad de este programa, son las 9:30 y nos tenemos que dar una pausa para los comerciales, para el corte comercial. Ahí Martín ya nos estará haciendo señas. Así que, amigos, estamos platicando con Santiago Tricánico. Como ustedes ya han visto, es fascinante. Él es historiador uruguayo. Así que no nos cambie, nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Usted está en compañía de La Bohemia, de Talleres Ebuca, La Voz con Voz. Amigos, bienvenidos. Estamos aquí de regreso desde los estudios de Talleres Ebuca. Con este programa súper especial estamos hablando de historia y de la importancia que tiene conocerla, buscarla, compartirla, leerla, o sea, acercarnos a la historia, conocer nuestro pasado, saber de dónde somos, saber de dónde venimos, saber por qué las sociedades se comportan de tal o cual manera. Y yo no sabía, Santiago, y estamos platicando con Santiago Tricánico desde Montevideo, Uruguay, y él ve, todos los días se aprende algo nuevo. La frase que decías de los militares uruguayos, que quien no recuerda su Quien vive pasado su pasado está condenado a vivirlo. está condenado a vivirlo, es muy popular, lo decimos todos. Sin embargo, es del diente al labio nada más. Pero quiero decirte que esto no es nuevo, porque yo leí hace algún tiempo un libro soy muy mala para los nombres, pero es de este chavo que escribió Azteca, que se llama El Viajero, y es como una biografía novelada de Marco Polo. Entonces dice que cuando llega a China, finalmente Marco Polo, después de todo su viaje, encuentra un escribano. Y el tipo está todo el día, dale que dale, son pergaminos y pergaminos y pergaminos de cosas. Y al final le pregunta, como puede, que qué está haciendo. Y le dice que está escribiendo la historia de China. Y yo, ¿cómo que está escribiendo la historia de China? Claro, porque acaba de cambiar la dinastía. Entonces estaba la dinastía Song y pasa la dinastía Qing. Entonces la historia la tiene que escribir la nueva dinastía. Y eso es lo que nos pasa, que viene un gobierno y borra todo lo del pasado, lo de los 5 años pasados, ni siquiera una dinastía, que son 100, 200 años. No, 5. Lo borra, todo está mal, todo lo vamos a rehacer, nos vamos a inventar la orilla azul de la Basinica, y esto es lo que es, ¿vea? Totalmente de acuerdo contigo, Aida. Cuando tú me conectaste, y ahí justamente volviendo a esa historia, en particular, yo noté que en la historia uruguaya había un agujero negro. Y era la década del 30 al 45. O sea, sabía muy bien que vino la depresión del año 29, casi toda América también volvió a los gobiernos autoritarios. Uruguay también tiene un gobierno autoritario por pocos años, que es la dictadura de Gabriel Terra en el año 1933, pero a nadie, o por lo menos a muy poca gente, se le prendió la lamparita, en lo buen sentido, qué había pasado con Uruguay durante la Segunda Guerra Mundial. Ándale. ¿Ah? Todos miramos a la Argentina. ¿Por qué? Por esa presencia de Perón, en la que conspira con una logia llamada GO, Grupo de Oficiales Unidos, donde todos eran pronazis. Sí, sí. Perón ya lo vemos en el año 30, no siendo coronel, ya conspirando contra el gobierno del radical Hipólito Yrigoyen, que es derrocado por Félix Uriburu, que era un gran admirador del ejército alemán y que su apodo era Von Pape en las Fuerzas Armadas Argentinas.
indica mucho eso. Entonces, corolario final de todo esto, la Argentina termina trayendo a su país la módica suma de 5.000 criminales de guerra prófugos de la Segunda Guerra Mundial. Alemanes, austríacos, holandeses, croatas, dinamarqueses. Entonces, bien, sí, eso es muy cierto, llegaron con los pasaportes falsos, establecieron colonias, tuvieron descendencia, pero ¿qué hizo Uruguay en ese momento? Y ahí es cuando empezamos a escarbar ese pequeño agujero y vemos que Uruguay tiene relaciones muy amistosas con el Tercer Reich. A tal punto que nuestra primera represa hidroeléctrica, que se empieza a construir en el año 1933, es producto de un acuerdo de una firma comercial, entre Adolf Hitler y Gabriel Terra. Esas firmas hoy se encuentran en el museo de esa represa, donde ambos mandatarios, por decirlo de alguna manera, se cartean felicitando unos y otros. O sea, nuestra primera represa hidroeléctrica es producto de los nazis. Fueron ingenieros nazis los que vinieron a construir esta represa al Uruguay. Esa represa, al comenzar a construirse, construye también una de las células nazis más grandes del Uruguay. Flameaba la bandera uruguaya y la bandera nazi en esa represa. En la escuela estaban los retratos de los próceres nuestros y los retratos de Adolf Hitler. No. Sí, sí, por favor. Las clases eran en alemán y en español. Entonces, En todo el... No, pero en donde hicieron la represa. sí, claro. Sí. Era territorio alemán. Claro, sí. Merced al apoyo de sectores de lo que se denomina el Partido Colorado de nuestro país y parte del sector más conservador del Partido Nacional o Blanco. Eso después también es parte de la historia por qué se denominan así. Uruguay empieza a transitar un camino de bastante admiración a las ideas fascistas, nazistas y falangistas. Uruguay rompe en forma inmediata relaciones con la Unión Soviética, por ejemplo. Reconoce legítimamente al gobierno de Franco. Otro que no canta mal las rancheras. Bueno, claro. A ver, Franco fue muy vivo en todo esto, ¿no? Franco usó la Alemania nazi, combatió la República con armas de la Alemania nazi, pero no entró en la guerra. Sí. Luego, cuando se sabía de la complicidad de España con los nazis, los aliados intentan decir qué hacemos con España. Más que nada la Unión Soviética, ¿no? Que había tenido mucha injerencia en la República Española. Bueno, los presidentes estadounidenses dijeron, bueno, España va a ser uno de los mojones que va a frenar al comunismo en Europa. Por lo cual, no toquemos a Franco. Sí. Y así lo tuvimos gobernando hasta 1976 en que falleció. Que si no se muere. No seguía. No seguía. Y bueno, falleció Franco y ya tiene un golpe de Estado el gobierno de Gregorio Suárez, el famoso tejerazo del febrero, donde las Fuerzas Armadas se irrumpieron en el Congreso. Sí. Ahí tuvo un papel muy importante el rey de España, ¿no? Digo, reconozcamos en ese momento al rey Juan Carlos, donde enfrenta a las Fuerzas Armadas él, y los militares terminan siendo procesados con prisión en España. Entonces, cuando vemos todo este relato, empezamos a ver leyes de carácter antisemita en el Uruguay, prohibiendo el ingreso de inmigrantes judíos que sabían que los estaban persiguiendo en Europa. Tenemos casos tristísimos como un buque. Eso pasó también en La Habana, el buque San Luis. En San Luis fue peor, porque San Luis llega a La Habana con 300 refugiados judíos. La Habana le dice que no, vuelven al puerto de Hamburgo y mueren casi todos en los campos de exterminio. Claro. Uruguay tiene una historia muy similar con el Conde Grande. El Conde Grande llega a la bahía de Montevideo, Uruguay le dice que no, va a Buenos Aires le dice que no, vuelve nuevamente a Montevideo le vuelve a decir que no, y los judíos que ven en ese barco amenazan con tirarse a la bahía. Entonces, el cónsul de Chile
lo lleva a Santiago, a la capital de Ah, mira, la ve. República de Chile. Sí, 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 es terrible eso. Es terrible. Y para colmo de males, investigando en actas del Parlamento y en diarios de la época, el año 1938, el presidente Roosevelt cita a 52 países a la conferencia de Vienne, en Francia. La conferencia de Vienne, en Francia, era para tratar pura y exclusivamente el tema de los refugiados judíos. Cuando le tocó la palabra a nuestro mal representante, al embajador, al Carbonell de Bali, que era nuestro embajador en ese momento, dice que Uruguay no acepta a los inmigrantes porque Uruguay busca solamente agricultores. Ok. Terrible, porque, perdón, y hay otra historia. El único país que acepta refugiados judíos fue República Dominicana con el dictador Trujillo. Imagínate. ¿Pero por qué? No porque Trujillo fuera bueno, No, para no nada. porque quería población blanca que le poblara determinada, creo que es la parte selvática de República Dominicana, donde hoy existe un consulado honorario del gobierno de Israel. Porque esa población judía de la nada construyó una ciudad. Fue el único país que aceptó. ¿Qué sucede con todo esto? Hitler se empodera más y dice, ¿pero cómo? Todos los embajadores gritan porque persiguen a los judíos. Ahora, cuando se los tienen que llevar, ni Estados Unidos dice que sí. Bueno, entonces, la suerte queda sellada. No lo quiere nadie. ¿No? Empieza realmente el holocausto. Claro. Porque también el holocausto, cuidado, Aida, cuidado, los aliados, en 1942, ya tenían idea de lo que estaba pasando en los campos de concentración. Claro. Pero ¿qué querían evitar? ¿Cuál era la gran pregunta de los aliados? ¿Qué hacemos con los judíos? Entonces, dichos por supervivientes que hay en el Uruguay que yo entrevisté, ellos veían pasar los aviones aliados, pero no tiraban a los campos. Ellos decían, preferimos morir con una bala aliada y no morir en la cámara de gas. Sin embargo, los campos son rescatados entre 1944 y 1945. Quiere decir que esa complicidad, el lavarse las manos, determinó que más de 6 millones de personas, pues no son solamente judíos los que murieron, Claro. perecieran infamemente en condiciones infrahumanas, en cámaras de gas, en castigos. Entonces, bueno, ahí vemos cómo también la historia no es tanto como las cuentan las películas, también tenemos ese tipo de cosas. Entonces, Uruguay participa en esa conferencia, donde evidentemente no acepta la inmigración judía. ¿Qué sucede después? O sea, bueno, tenemos visita de barcos de guerras italianos, tenemos problemas en la vía pública, mi padre es protagonista de uno de esos problemas en la vía pública con la Marina Italiana. La Marina Italiana de guerra no se le ocurrió mejor idea que bajar con los símbolos fascistas por nuestra principal avenida, lo cual no sé quién les dijo a los muchachos italianos que este país era fascista. El gobierno lo podría hacer, pero el uruguayo no lo era. Y mi padre, un grupo de gente más, mi padre boxeó, había ido a las Olimpiadas de Berlín en el 39, en el 36, perdón, se armó una bataola fenomenal, terminaron todos presos, pero los marinos volvieron a los barcos. Se terminó el desfile por la principal avenida. Y tuvimos Führer locales, como Führmann, que estaban bancados económicamente por la embajada de Alemania. Tuvimos redes secretas de radio que trabajaban con la Argentina. Y a todo esto, como corolario de toda esta historia que tenemos en el Uruguay, tenemos la presencia del criminal de guerra más buscado, Joseph Mengele. ¿Cómo se descubre la presencia de Mengele? Quizás se descubrió cuando llegó más o menos por el año 1958. Pero el punto donde se descubre la presencia es cuando se descubre el acta de matrimonio en el juzgado civil de Nueva Helvecia. ¿De? De la ciudad de Nueva Helvecia, en el departamento de Colonia, una ciudad de origen piamontés, con una colectividad alemana muy chica, una ciudad de 10.000 habitantes,
una colectividad alemana fuerte, muy parecido realmente a la composición de la ciudad arquitectónicamente es muy parecida a Suiza, realmente. Ándale. Sí, sí, es muy bonita. ¿Y qué se nota en el acta de matrimonio? Él había ingresado a la Argentina con el seudónimo de Gregor, ¿no? Con el pasaporte falso, vestido de sacerdote franciscano, baja en el puerto de Buenos Aires y queda registrado como Gregor en la Argentina. Pero cuando se casa en Uruguay, firma Joseph Mengele. Entonces la pregunta es, ¿cómo se la jugó sabiendo que el Mossad o el centro Wiesenthal estaba atrás de él? Claro. La pregunta tiene una respuesta interesante. Si él no se casaba con ese nombre, su familia no cobraba la herencia de ser uno de los más importantes fabricantes de maquinaria agrícola en Alemania, que era su padre. Él se casa con su cuñada, pero a su vez, al huir, deja a sus hijos en Alemania. Si él no se casaba y no dejaba ese nombre, sus hijos no recibían la herencia. Entonces, Pero, disculpa, él estaba casado en Alemania. él se divorcia y se casa con su cuñada en Buenos Aires. Perdón, la conoce en Buenos Aires. Pero no se casa en Buenos Aires. Se viene a casar a Nueva Albesia. ¿Por qué? Y claro, porque todos eran alemanes y lo iban a cubrir. Exacto. Se conocían. Había representantes en Nueva Albesia de la firma de maquinaria rural que su padre, Carmen Gele, tenía en Alemania. Entonces, ahí empieza el paraguas protector de Mengele. Ya tenía varios. Primeramente, militares argentinos que lo sacan al río Uruguay, límite con la Argentina, e ingresa al departamento de Colonia, que es una ciudad que está frente a Buenos Aires. Okay. Ahí ingresa en forma clandestina, pero se casa, pero su vida fue totalmente normal. Él vivió muchos años, amparado por unas monjas alemanas, digo, no que fuera una congregación, y después empieza a ejercer como médico, y hay varios casos de atención médica de él en distintos lugares. Lo más interesante es el testimonio de una persona que hace pocos años, luego del libro, donde era el gerente de un hotel de Nueva Albesia y todas las noches venía a tomar una copa de whisky o de ginebra o de cognac, un hombre muy alto, con un español un poco chapurreado, como decimos nosotros, ¿no? No muy claro, pero que empezó a hablar de genética. Y este hombre decía, pero qué tipo insoportable, decía, todas las noches lo mismo. Y este hombre salió del IRA, y los mellizos, y la raza pura, y era Mengele. O sea, este hombre todas las noches, y me lo confiesa, tenía charlas con Mengele. Vamos componiendo. Solo te interrumpo un momentito, y es porque nuestros amigos, si nos están oyendo, por si no han oído el nombre de Mengele, porque todo es posible. Mengele es el ángel de la muerte, médico alemán que estuvo en los campos de concentración, cuya especialidad en Auschwitz. En Auschwitz. En Auschwitz, sí. Famosísimo entre los sobrevivientes, ¿no? Claro, era porque el además que determinaba si vos vivías o no vivías. O sea, acá hay sobrevivientes que lo recuerdan con su lapicera en las filas, sí, no, sí, no. Sí, tocarte con la lapicera significaba que ibas a la cámara de gas. Imagínate. Además, si sobrevivías, tenías experimentos. Y usaba niños para buscar la raza pura, los ojos celestes, sacaba ojos, los trasplantaba. Bueno, y ese era Joseph Mengele. Sí, experimentos de horror, o sea, es que estaba loco, o sea, eso no era ciencia, eso era estar loco. Sí, claro, sí. Inclusive, en esta ciudad de Nueva Albesia, las cosas de la vida,
él se sintió muy bien tratado por la población y por quien los casó. Ese juez recibe un águila muy grande de obsequio. Nunca supo el juez ¿Quién se lo... que corro era el águila, ¿no? En un momento de crisis, ese juez la vende a un joyero. Era nada más y nada menos que el águila silesiana de condecoración que tenía Mengele y que en todos los uniformes la vamos a ver. Bueno, Sí, claro. eso está en un joyero de Nueva Alvesia. Vieron la forma que termina ahí, ¿no? El propio juez de paz, que acá son los que, o oficial de registro civil, como se llaman acá, recibe ese regalo. Es invalorable ahora ese costo, ¿no? Claro. En toda la foto de Mengele vamos a ver esa águila colgada en su uniforme. Sí, claro. Está acá en el Uruguay. Obviamente, sintió muy cómodo. Creo que hubo determinadas complicidades, sin duda, de la población, pero él empieza a tener miedo de que en la Argentina ya había caído Perón, el Mossad estaba muy cerca del rastro de él también, y efectivamente cuando él siente peligro, a través de un sacerdote redentorista, que era alemán también, lo saca hacia la frontera con Brasil, donde muy probablemente haya estado en las poblaciones del sur, una población del sur brasilero, creo que es Cándido Godoy, me parece que es en el sur de Brasil, nace toda una generación de mellizos. Es increíble, hay una paridad en mujeres de mellizos, por eso se piensa que estuvo ahí, después vivió en Asunción de Paraguay, y después termina muerto en San Pablo de un infarto que le da en una playa. Obviamente que esa autopsia la miraron 5 países, y el que más interés tenía era el gobierno de Israel, que sí luego da su veredicto de que era José Miguel. A todo esto hay una anécdota muy cómica, porque tenemos que situarnos en un pueblo del interior, donde supongo que ustedes también deben tener testigos cuando se casan, ¿no? Habrá un testigo, digo yo. Bueno, este hombre no conocía a mucha gente. Entonces faltaba un testigo. Entonces fueron a la oficina de correo, era lo más común en un pueblo del interior, que alguien de la oficina postal le salía de testigo. El tipo le firmó. Pasado el tiempo, en el correo aparece un señor muy alto, de bigotes, con otro señor y con una señora muy elegante que evidentemente no eran uruguayos. Entonces preguntan por él y era Simón Wiesenthal, el cazador de nazis, acompañado por 2 agentes del Mossad. Y a este hombre lo interrogan. Y le dice, ¿usted sabe que fue testigo de unos criminales de guerra más grandes del mundo? Pobre hombre, no entendía nada. Y la verdad, el tipo le decía, mire, le salía tanta gente de testigo, que yo qué sé a quién le salía de testigo. Pero se entró a subir de todo en la conversación, tuvieron que separarlos con el gerente. Claro, venían sobre la pista de él, obviamente. Y el hombre les dijo, mire, yo salgo testigo a todo el mundo. Pero claro, para los cazadores de nazis era importantísimo conocer A tal punto, luego, en el año, ya cuando llega la democracia en Uruguay, en 1985, el presidente constitucional del momento, el doctor Julio María Sanguinetti, ordena una investigación a la jefatura de policía del departamento de Colonia para saber cómo había ingresado Mengele. Tarde pillamos ya en eso, ¿no? Obviamente, digo. Ya hace rato que se había ido, pero bueno, una formalidad, creo, con el gobierno de Israel, saber cómo había ingresado. Bueno, ingresó por un arroyo en la noche y tuvo el total amparo de la gente de Colonia. Si uno hoy desea hablar de este tema con la población de Nueva Alvesia, se encuentra con un muro. La gente no quiere hablar del tema Mengele. Y estamos hablando que ya han pasado muchas generaciones. Pero como no quieren problemas entre los nietos o bisnietos de inmigrantes alemanes, suizos, no tocan el tema. Ha sido muy difícil investigar sobre esto, sobre su estadía, y bueno, me tuve que manejar con fuentes que me solicitan no ser reveladas. O sea, ahí vemos
como Uruguay tiene otros vericuetos en la historia. Y a su vez, en 1987, en el hospital de la ciudad de Paysandú, se detecta a otro criminal de guerra, al doctor Herbert Heinz. ¿Cómo se le detecta? Era un médico ginecólogo, perdón, otorrinolaringólogo alemán, que no tenía contacto absolutamente con nadie. Su casa era un búnker, se iba del hospital a su casa y no tenía relación con nadie. Paysandú es una ciudad relativamente grande, pero no mucho. Pero bueno, no tenía contactos. Hasta que en un episodio, donde él empieza a chocar con un médico de la colectividad judía, le dice textualmente: unos años atrás, contigo hacía jabón. Los nazis se acuerdan que luego de quemar los cuerpos, utilizaban la grasa humana para hacer el jabón para el frente de batalla. No, si hacían lámparas con la piel. Claro, sí, claro, sí. Esa discusión llamó mucho la atención. Entonces, la colectividad judía empieza una investigación. Heinz se da cuenta, Heinz había actuado en el campo de exterminio de Mauthausen. Había sido muy célebre, se le llamaba el banderillero, porque inyectaba benceno en el corazón para matarte. Benceno es un combustible que usan los aviones. Sí. Bueno, ese estuvo un tiempo ejerciendo como otorrino, hasta que también el centro Wiesenthal le solicita al gobierno de turno que por favor se investigue la situación. Obviamente, tarde pillamos, el hombre terminó en España y no terminó en Egipto, se hizo musulmán, uno sobreviviente del holocausto, ¿no? Es increíble esta historia. Le mandaron una bomba por correo, esas bombas que uno abre la carta, la bomba no explotó. Ay, no. No explotó. Y entonces después gozó del amparo de los gobiernos musulmanes, obviamente. Nunca lo pudieron tocar a Heinz tampoco. Ese personaje también estuvo en el Uruguay. Entonces, como vemos, si bien no fuimos la Argentina, porque nunca tuvimos políticamente somos muy parecidos socialmente, políticamente no tenemos nada que ver. Sí. Nuestros partidos democráticos son muy fuertes acá en Uruguay. En la Argentina lamentablemente no. El peronismo es un movimiento. Bueno, también tuvimos nuestros oscuros durante la Segunda Guerra Mundial y ese periodo del 30 al 40. Moraleja de todo esto, todavía y ahora están existiendo en nuestro país, en estos momentos, grupos neonazis que ya se han manifestado en redes sociales, en algunos actos, están totalmente prohibidos. Pero bueno, es un fenómeno que no le debemos perder la pista. Cuando acá se agarra a un neonazi, la justicia, ¿qué hace? Ah, está loco. Lo metemos para adentro. Carecen de la investigación correspondiente. ¿Está loco o es una red? ¿O tiene conexiones con la Argentina? Ya ha habido homicidios por parte de grupos neonazis acá en el Uruguay. Claro, porque es la expresión más pura del racismo. Exacto. O sea, pero del racismo virulento, de odio, de menosprecio. Nosotros en estos momentos tenemos una inmigración muy fuerte de América Central. Sí. Más que nada de República Dominicana y de Cuba. Entonces, yo siempre digo una cosa a mis alumnos. Crisis económica más inmigración, xenofobia en puerta. Sí. Lamentablemente, xenofobia en puerta. Claro. Es un problema. Es un gran problema. El Uruguay nunca fue un país racista, sin duda, nunca lo fue. Pero en estas crisis, nuevamente aparecen generaciones jóvenes de chicos que sienten un sentido de pertenencia a través de un grupo neonazi. Claro. Lo que no debemos es subestimar el fenómeno. Y claro, porque la consigna es, vienen de afuera a quitarte lo que es tuyo. O sea, ¿por qué vas a estar alimentando a un negrito y vos estás pasando hambre? Exacto. En Francia,
que la segunda fuerza prácticamente política es el frente, el de Jean-Marie Le Pen, un frente nacional, no me acuerdo cómo se llama, que la segunda fuerza política son neonazis, ¿no? Su propaganda es trabajo para los franceses. A usted un inmigrante le cuesta tanto. Claro. Tú no sabes cómo prenden las sociedades. Claro, no. Sí, es lógico, o sea, otra vez la historia, ¿verdad? Claro, claro. Y además, en Europa hay una vuelta a las ideas nazis, pero ojo, estas vueltas son legales. Estas vueltas son partidos con representación parlamentaria, que obviamente no van a decir que son nazis, pero sabemos que lo son. El gobierno polaco, el actual, ha penado con prisión a aquellos que digan que hubo polacos que colaboraron con el holocausto. Claro, Imagínate. Claro que los hubo. Sí, sí, hubo resistencia, hubo un ejército polaco que se exilió a Inglaterra para luego desembarcar en Normandía, pero esta gente que en los campos eran funcionarios polacos. Bueno, al que diga eso, hoy cumple sanción con prisión. Anteayer que hubo una marcha muy grande contra el Reichstag, que es el parlamento alemán de un grupo de neonazis. Ojo con estas cosas en Europa, porque van a repercutir sin ninguna duda en América del Sur. Totalmente. Santiago, se nos acabó el tiempo. Bueno, Aida, no lo puedo creer. Gracias por esta entrevista. No, que debe ser la primera de muchas, porque esta conversación, hay muchas cosas que me interesan saber y que yo sé que tú las sabes. Estamos a las órdenes, Aida. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Quedamos en una pausa porque de verdad, como ustedes han visto, platicar con Santiago es platicar con una biblioteca, es platicar con la información. Así que se nos han quedado muchas cosas que le quisiéramos preguntar, pero lo vamos a hacer en un futuro programa. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por tu cariño. No, por favor, Aida. Un gran abrazo a ese pueblo que uno estima mucho. Yo integro la comisión de nomenclatura, o sea, la nomenclatura son las calles, no sé cómo le llaman ustedes allá en El Salvador, que somos los que designamos la calle y tenemos una gran calle, República del Salvador, acá en Montevideo. Ah, qué bello. Tendré que irla a conocer. Amigos, esta ha sido La Bohemia. Hemos llegado al final de este programa. Yo soy Aida Párraga. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos escuchamos el próximo martes, siempre aquí, por YSUCA, La Voz con Voz. Gracias a Martín por acompañarnos en los controles. Hasta pronto.